14. Apéndice a la última edición del autor 1918. El camino hacia el conocimiento suprasensible, descrito en esta obra, conduce al alma a una determinada experiencia y es importante especialmente que quien aspire a ella no se entregue a ilusiones o concepciones erróneas, ya que es fácil equivocarse con respecto a lo que aquí entra en consideración. Entre las equivocaciones es de particular gravedad aquella en que se incurre cuando toda la experiencia interior del alma de la que trata la verdadera ciencia espiritual es desviada de manera tal que se sitúe más o menos al nivel de la superstición, los ensueños visionarios, el medium y otras aberraciones del pensamiento humano. Tal desviación se debe muchas veces al hecho de que a ciertas personas que buscan el camino a la realidad suprasensible por métodos ajenos a la genuina búsqueda del conocimiento, desviándose a las mencionadas aberraciones, se las confunde con las que se proponen seguir el camino descrito en esta obra. Lo que el alma humana experimenta en este último camino se realiza enteramente en el campo de la pura experiencia espiritual y anímica. Esto solo es posible si el hombre, para tener ciertas experiencias interiores, logra liberarse e independizarse de su vida corporal, tal como únicamente se encuentra durante la conciencia común. Cuando se forman pensamientos acerca de lo físicamente percibido o de lo interiormente deseado, sentido o realizado, sin que estos pensamientos se originen en lo realmente percibido, sentido o hecho. Hay quienes niegan rotundamente que existan pensamientos de índole semejante. Creen que el hombre no puede pensar nada que no se extraiga de la percepción o de la vida interna dependiente del cuerpo y que en cierto modo todo pensamiento no es sino la sombra de percepciones o de experiencias internas. El que afirma tal cosa lo hace solamente porque jamás ha sido capaz de experimentar en su propia alma la vida de pensamientos puros que existen por sí mismos. En cambio, quien haya logrado tal experiencia sabe que siempre cuando en la vida anímica impera el pensar y en la medida en que este pensar compenetra otras funciones del alma, el hombre está ejerciendo una actividad en la que no participa su cuerpo. En la vida anímica corriente, el pensamiento casi siempre se mezcla con otras funciones del alma, tales como la percepción, el sentimiento o la voluntad. Ellas se suscitan por medio del cuerpo, pero el pensamiento las acompaña. En la medida en que se haga valer el pensamiento, sucede en el hombre y a través del hombre algo en lo cual no participa su cuerpo. Esto solo pueden negarlo quienes no sean capaces de sobreponerse a la ilusión originada por la observación de que la actividad pensante siempre va vinculada a otras funciones. Sin embargo, mediante un esfuerzo interior del alma, también es posible llegar a experimentar la parte cognitiva de la vida interior separada de todos los demás integrantes. De la totalidad de la vida del alma puede separarse algo que consiste exclusivamente en pensamiento puro, esto es, pensamientos que existen por sí mismos y de los cuales se ha eliminado todo cuanto proviene de las percepciones o de la vida interior condicionada por el cuerpo. Pensamientos de esta índole por sí mismos y por lo que son, se revelan como esencialidad espiritual suprasensible. Y el alma que se aúna con semejantes pensamientos, excluyendo durante el tiempo de esta unión toda percepción, todo recuerdo y toda otra actividad interior, tiene la certeza de hallarse en unión con el pensamiento mismo, en un plano metafísico, y tiene la vivencia de estar fuera del cuerpo físico. Para el que comprende plenamente todo esto, deja de tener sentido la pregunta: ¿puede el alma tener vivencias fuera del cuerpo en un elemento suprasensible? Tal pregunta significaría negar lo que él sabe por propia experiencia. Lo único que le cabe preguntar es: ¿qué impide al hombre reconocer un hecho tan indudable?
La respuesta es que este hecho no puede revelarse si el hombre no adopta previamente un estado de alma que le permita recibir la revelación. Pero las personas se muestran desconfiadas si se les exige una actividad puramente anímica para que se les revele algo que, en sí, es independiente de su propia existencia. Creen que por tener que prepararse para recibir la revelación, serían ellos mismos los que darían a ésta su contenido. Exigen experiencias en las que no tengan que contribuir y que les permitan permanecer totalmente inactivos. Si estas personas ignoran además los más simples requisitos para el análisis científico de un hecho dado, tomarán por revelación objetiva de una esencialidad no sensible contenidos o expresiones del alma en los cuales la propia actividad consciente de ésta se ve reducida a un grado inferior al que caracteriza la percepción sensorial y el actuar premeditado. Semejantes contenidos del alma constituyen las pseudo-percepciones delirantes y las revelaciones de los médiums. Pero lo que emerge a través de tales revelaciones no es un mundo suprasensible, sino infrasensible. La vida humana, consciente en la vigilia, no se desenvuelve enteramente dentro del cuerpo, se manifiesta sobre todo su parte plenamente consciente en los límites entre el cuerpo y el mundo físico externo. Tal es el caso por una parte de las percepciones, pues lo que con ellas sucede en los órganos sensoriales es en efecto un proceso extracorpóreo sobre el cuerpo, a la vez que una compenetración de ese proceso desde el cuerpo. Por otra parte, todo ejercicio de la voluntad consiste en un colocar al ser humano dentro del ser del mundo, de modo que lo que sucede en el ser humano a través de su voluntad es a la vez parte de lo que acontece en el mundo. En estas experiencias anímicas que se producen en los límites entre el cuerpo y el mundo general, el hombre depende en alto grado de su organización corporal, pero les acompaña la actividad pensante, y en la medida en que esto tiene lugar, el hombre se independiza de su cuerpo en lo que concierne a la percepción sensorial y a la voluntad. No así en los fenómenos visionarios y del medium, pues en ellos el hombre entra en absoluta dependencia de su cuerpo, excluye de su vida anímica lo que en sus percepciones y en su voluntad le hace independiente del cuerpo. Debido a ello, los contenidos y las expresiones del alma son en estos casos meras revelaciones de la vida corporal. Lo visionario y lo del medium son resultados del hecho de que el alma de la persona que lo vive o produce está menos independiente de su cuerpo que en las percepciones y actos volitivos de la vida común. Ahora bien, para vivir lo suprasensible a que se refiere este libro, el desarrollo del alma toma un rumbo exactamente opuesto al visionario o al del medium. El alma llega a quedar cada vez más independiente del cuerpo de lo que lo está en sus percepciones y en su voluntad. Alcanza la independencia que caracteriza la vivencia del pensamiento puro, pues actividades del alma mucho más elevadas acontecen. Con respecto a la actividad del alma aquí indicada, es de suma importancia comprender con plena claridad la vivencia del pensar puro, pues en el fondo esta es ya de por sí una actividad anímica suprasensible, si bien nada metafísico se percibe por medio de ella. Con el pensar puro se vive en lo suprasensible, pero lo que se experimenta de un modo metafísico es solamente este mismo pensar. Aún no se experimentan otros hechos suprasensibles. La experiencia suprasensible ha de ser la continuación de aquella experiencia del alma que ya puede alcanzarse al unirse con el pensar puro. Por esta razón es tan importante que se llegue a conocer esa unión de la manera correcta. Con su comprensión se enciende la luz que facilita también la justa comprensión de la naturaleza del conocimiento superior. Tan pronto como la conciencia del alma disminuyera hacia una claridad inferior a la que prevalece en el pensar, estaría en un camino errado respecto al verdadero conocimiento del mundo espiritual. En este caso,
el alma sería presa de las funciones corpóreas y lo que experimentara y realizara por medio de ellas no sería entonces la revelación de lo suprasensible, sino manifestación corporal del mundo infrasensible. Cuando el alma penetra en la esfera de lo suprasensible, sus experiencias son de tal índole que no es tan fácil, como lo es para las del mundo sensible, encontrar el lenguaje apropiado para expresarlas. En las descripciones de las experiencias espirituales es preciso tener presente que, en cierto modo, la distancia que media entre un hecho dado y el término que se usa para expresarlo es mayor que en el caso de la experiencia física. Debemos de comprender que algunos términos básicamente sirven de ilustración para aludir en forma sutil a la realidad respectiva. Así en este libro se dijo: originalmente todas las reglas y enseñanzas de la ciencia espiritual se daban por medio de un lenguaje de signos simbólicos y determinado sistema de escritura. Alguien podría querer aprender tal escritura de manera parecida a cómo se aprenden los signos y combinaciones del lenguaje físico común. Efectivamente han existido y existen escuelas y agrupaciones científico-espirituales que poseen signos simbólicos para dar expresión a hechos suprasensibles, y quien se inicia en el significado de tales signos adquiere un medio de orientar su vida anímica hacia las respectivas realidades suprasensibles. Sin embargo, para las experiencias superiores es esencial que en el curso de ellas, tal como el alma puede alcanzarlas mediante la realización del contenido del presente libro, conquiste por experiencia propia la revelación de tal escritura en su visión de lo suprasensible. El mundo suprasensible les revela algo que el alma tiene que traducir a signos simbólicos para abarcarlo con plena conciencia. Puede darse por sentado que toda alma puede realizar lo que se comunica en este libro, y en el curso de tal realización, determinado por el alma misma según las indicaciones dadas, se producen los resultados descritos. Que el lector de este libro considere este libro como un diálogo entre el autor y él. Si se ha dicho que el discípulo necesita instrucción personal, interprétese esto en el sentido de que el propio libro es tal instrucción personal. Antaño había razones para reservar tales instrucciones personales a la enseñanza oral. Hoy, la humanidad ha llegado a una etapa evolutiva en que los conocimientos de la ciencia espiritual deben difundirse con mucha mayor profusión que en tiempos pasados. Deben ponerse al alcance de todos en la medida más universal que nunca. Así el libro pasa a ocupar el lugar de la antigua instrucción oral. Tiene tan solo fundamento limitado la creencia de que además de lo expuesto en el libro sea indispensable buscar la instrucción personal. Sin duda alguien puede que necesite ayuda personal y que incluso pueda ser de cierta importancia para él, pero sería erróneo pensar que existen hechos fundamentales que no se encuentren en este libro. Los encontrará quien lo lea correctamente y sobre todo íntegramente. Las exposiciones que constituyen el contenido de este libro pueden dar la impresión de que son indicaciones para una íntegra transformación de todo el ser humano. Sin embargo, leyéndolas correctamente, se notará que solo se trata de describir la condición interior del alma necesaria para los momentos en que el hombre quiera hallarse frente al mundo suprasensible. El discípulo desarrolla este estado anímico como una segunda entidad dentro de sí mismo, en tanto que la otra sigue saludablemente su curso de la manera acostumbrada. El discípulo deberá saber cómo mantener separadas esas dos naturalezas con plena conciencia y sabrá concretar su acción recíproca de la manera justa. Esto no le torna inútil o incompetente para la vida ni le lleva a perder su interés y habilidad para ella por ser, durante todo el día, investigador espiritual. Por otra parte, es cierto que su modo de vivir en el mundo suprasensible proyectará su luz sobre todo su ser, pero lejos de desviarle de la vida, le hará más apto y productivo para ella.
La necesidad de dar estas descripciones, no obstante lo dicho en la forma aquí adoptada, estriba en que todo proceso cognoscitivo dirigido a lo suprasensible reclama plena atención del hombre, de suerte que en el momento en que éste se entregue a tal proceso cognoscitivo deberá hacerlo con todo su ser. En tanto que el proceso de percibir un color supone tan solo la organización del ojo con su prolongación nerviosa, el acto de la cognición suprasensible requiere la activación del hombre entero. El hombre se vuelve todo ojo o todo oído. Por esta razón, el describir el desarrollo de procesos cognitivos suprasensibles podría dar la impresión de que se hablara de una transformación del ser humano como si no hubiera nada bueno en el hombre común y en él debiera convertirse en algo totalmente diferente. Quisiera agregar algo a lo dicho sobre el capítulo de algunos efectos sobre la iniciación, algo que con ciertas variaciones puede valer también para otras exposiciones de este libro. Alguien podría pensar, ¿por qué se describe la experiencia de lo suprasensible en un lenguaje de imágenes? ¿No sería posible describirla en forma de ideas sin recurrir a tales ilustraciones? A esto hay que responder que para experimentar la realidad suprasensible es esencial que el hombre mismo se reconozca como ser suprasensible en el mundo espiritual. Sin la visión de su propia entidad suprasensible, cuya realidad se evidencia perfectamente a través de la descripción de las flores de loto y el cuerpo etéreo como aquí se ha dado, el hombre se experimentaría a sí mismo dentro de lo espiritual a semejanza de si se encontrase en el mundo sensible, revelándose solamente las cosas y los sucesos en su derredor, pero sin que él tuviese conciencia de su propio cuerpo. Lo que él percibe en su cuerpo anímico y en su cuerpo etéreo como su conformación suprasensible hace que él se ubique en lo suprasensible, consciente de sí mismo, tal como por la percepción de su cuerpo físico se haya ubicado en el mundo material.